Saludo con gusto al doctor Francisco Moreno, jefe de la Unidad de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un gusto, Guillermo, estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Hoy rebasamos los 20,000 contagios de COVID, algo que no ocurría desde el mes de agosto. ¿Cómo estamos en México? ¿Ya es una cuarta ola? Pues vamos hacia el alza. Estamos presentando lo mismo que ha sucedido en otros países donde llegó Omicron, en donde en cuestión de días hay un aumento exponencial de casos. Es probable que rompemos el récord de los 30,000 casos diagnosticados en un día que tuvimos con la variante Delta, porque la variante Omicron es mucho más contagiosa, más transmisible, y desafortunadamente pues está ocurriendo esto también en nuestro país, ¿no? Doctor, ¿qué sabemos exactamente de Omicron hasta el día de hoy? Sabemos que es más transmisible, sabemos que usa dos receptores para infectar a las células del tracto respiratorio. Afortunadamente, una de esas células, uno de esos receptores se encuentra en células de la vía respiratoria alta, entonces parece afectar más la vía respiratoria alta. Los pacientes se quejan mucho de dolor de garganta y congestión nasal. No hay tanta afección pulmonar, pero desafortunadamente también dependiendo del sistema inmune del paciente puede haber aquel que, a pesar de ser una variante menos agresiva, pueda tener una evolución no favorable. Entonces, lo que preocupa es que si tienes muchos casos al mismo tiempo, forzosamente va a haber algunos que requieren hospital, y si estos casos van en exceso, pues los hospitales se saturan y tendríamos otra vez el problema que tuvimos el año pasado. Esperemos que eso no suceda. Estamos viendo muchos casos externos, empezamos a tener más casos hospitalizados. Esperemos que la tendencia no vaya en aumento, porque lo que nos preocupa es otra vez tener una saturación hospitalaria. Doctor Francisco Moreno, he leído que Omicron es más contagioso, pero menos peligroso. ¿Es así? Así es, afortunadamente no es tan agresiva como la variante Delta, y esto también puede estar en relación a que la población ya ha estado expuesta a otras variantes de COVID y que también las vacunas tienen algo de protección. La realidad es que los casos no han mostrado tanta severidad como con la variante Delta, pero insisto, el problema aquí es que aunque sea una variante menos agresiva, el tener muchos casos al mismo tiempo va a provocar que haya algunos hospitalizados, y cuando son demasiados los casos nuevos, pues eso puede saturar los hospitales. Además de que en Estados Unidos se ha visto que también pues, puede afectar a los trabajadores de la salud. Hay hospitales que han tenido que cerrar la mitad de su admisión porque tienen a muchos trabajadores de la salud infectados, y eso pues no puede funcionar un hospital en una forma adecuada y muchos de sus trabajadores están enfermos. Así es que también por esa razón hay que cuidarnos, hay que tratar de que no todo el mundo se infecte al mismo tiempo y que pues tratemos de evitar el mayor número de infecciones que se pueda. Ya referías algunos síntomas, pero no sobra insistir. ¿Cuáles son los síntomas de Omicron comparada con otras variantes? Son diferentes en algunos aspectos. Es más la congestión nasal, más el dolor de la garganta. No hay la pérdida del olfato y del gusto tan frecuentemente como ocurría con Delta. No hay tanto dolor de cabeza como había con Delta. Sí hay fiebre y sí hay dolor muscular, fatiga. Esos síntomas de fatiga, dolor muscular, congestión nasal y un dolor importante de faringe de la garganta te pueden hacer pensar que es Omicron. Conforme vaya pasando el tiempo, pues Omicron probablemente empiece a prevalecer porque tenemos de Delta. Entonces, ahorita todavía hay la conjunción de las dos variantes. Esperemos que pronto se logren mitigar ambas, no solamente Delta, sino también Omicron, y esto tenga un descenso importante, porque igual que pronunciada va a ser la subida, así va a ser la caída de casos. Es esto lo que nos obliga a tener 2-3 semanas de extremos cuidados para que la enfermedad ya baje y entonces tengamos una perspectiva mejor en un futuro. Por lo que me refieres, esto se parece más a una gripe común por esos síntomas que las otras variantes de coronavirus que tienen otros. Así es, incluso si analizamos, el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que sabemos que afecta
al ser humano. Y 4 de los coronavirus que existen producen cuadros gripales, cuadros catarrales. Podría ocurrir que ahora la evolución que está teniendo el SARS-CoV-2 es hacia un virus más catarral. Eso podría estar sucediendo porque sería parte de la naturaleza del virus. Aún es pronto para decir que esto es lo que va a suceder, pero daría la impresión que es hacia allá. Y por eso insisto en que es importante tener los cuidados ahorita, que daría la impresión que podría ser el último pico grande de la pandemia que empezó en el 2019 y que podría estar volviéndose ya un virus endémico catarral a partir de mediados del 2022. Ojalá y así sea, pero para eso tenemos que pasar este trazo que es un poco pesado, porque ya estamos cansados, pero tenemos una variante contagiosa, hay que cuidarnos. Doctor, es importante insistir también, ¿cuáles son las recomendaciones frente a estos síntomas? Esto es importante porque desafortunadamente la prueba de antígeno no ha sido tan eficaz para el diagnóstico de la variante Omicron como lo era con las variantes anteriores. La prueba de antígeno, la prueba rápida, esa que te entregan en 10, 15 minutos, tenía una sensibilidad, es decir, de 100 pacientes con la variante Delta detectaba 75. Está detectando más o menos al 50-55% de los casos. Entonces hay un buen número de pacientes que pueden tener dolor de garganta, tener congestión nasal, pensar que tienen la variante Omicron, hacerse una prueba de antígeno y pensar que porque la prueba de antígeno salió negativa no lo tienen. Ahorita si tú tienes ese cuadro de dolor de garganta, congestión nasal, tienes COVID hasta no demostrar lo contrario y hazte una PCR porque la PCR sí ha mantenido una sensibilidad alta. Ante la llegada de Omicron, ¿se ha probado que las vacunas protegen, funcionan? Así es, ya hay un estudio que salió publicado recientemente en los Estados Unidos en donde se vio que el porcentaje de personas que llega al hospital por la variante Omicron es mucho menor en el grupo de los que sí se vacunaron de los que no se vacunaron. Entonces, las vacunas siguen protegiendo, menos para contagiarse, es decir, es más probable que te contagies con Omicron a pesar de estar vacunado, es más probable que puedas contagiar Omicron a pesar de estar vacunado, pero sí te protege a lo importante, que es tener una enfermedad grave, llegar al hospital y fallecer por COVID. Entonces, es muy importante que sigamos con la planeación de la vacuna. ¿Por qué? Porque sigue siendo protectora esa vacuna. Por lo que me dices, la vacunación sigue siendo la mejor estrategia contra COVID. La vacuna es la mejor defensa que tenemos. Las prevenciones de la vía respiratoria, que son el mantener el cubrebocas, espacios ventilados, poco aforo de personas, esas son las medidas que pueden ayudar a que también no haya una dispersión importante del virus. Pero las vacunas siguen siendo la parte fundamental en cuanto a prevención. Y la otra noticia buena es que las pastillas que se han desarrollado, tanto Molnupiravir como Paxlovid, parecen tener buena actividad contra la variante Omicron porque no actúan en la proteína S, actúan en otro sitio del virus. Y entonces estos medicamentos pueden ser útiles. Y esto también es otro motivo por el que pensamos de que la pandemia pudiera estar llegando al final del periodo que comentábamos, mediados del 2022. Muchas personas preguntan si estamos en riesgo de volver al pasado, es decir, hospitalizaciones masivas, muertes masivas, cierres totales. ¿Estamos ante ese riesgo? Pues depende un poco de nosotros, porque como comento, puede ser que esta variante sea 10 veces menos agresiva que la Delta, pero si en lugar de tener 1,000 casos de Delta tienes 10,000 o 100,000, a pesar de esas 10 veces menos severidad, puedes tener 100 veces más admisiones por el número de casos. Entonces, si no logramos frenar y que la gente se infecte todas en un momento muy corto, vamos a poder tener otra vez saturación hospitalaria, que es lo que no queremos. Así es que el mensaje aquí es cuidarnos nosotros para cuidar a los demás, porque no sabes si Omicron va a ser completamente benigna contigo, si te puede dejar alguna secuela como el COVID largo, o si puede ser que tú contagies a alguien que no tenga esa buena evolución y que acabe en el hospital. Hay que tratar de disminuir la transmisión en estos momentos para que sea
pues un número escalado de casos y un número vertical como parece estar ocurriendo. Desde tu punto de vista, doctor Francisco Moreno, ¿es prudente volver a clases presenciales? Yo sería de la idea, y esto es la principal razón por la que voy a comentar esto, es porque no se ha aprobado la vacunación en menores de 15 años. Creo que eso es lo que puede reflejar ahorita el que tengamos muchos niños contagiados en escuelas, si se abre en este momento que tenemos tantos casos nuevos. Creo que si estuviéramos con una población de niños vacunados, como debería de ser el caso, y que desafortunadamente no se realizó, podríamos regresar a clases presenciales. Mi impresión es, al no tener niños vacunados, creo que los podemos arriesgar. Hemos visto que hay COVID largo en niños, o sea, no solamente por la gravedad de la enfermedad, sino por las secuelas que puede dejar. Y pues creo que sería un momento para replantarse, y yo recomendaría que se retrasara el regreso a clases un par de semanas mientras este pico de Omicron llega al vértice y de ahí empieza a disminuir y entonces poder regresar. Creo que si estuviéramos vacunando a los niños, esto sería la recomendación. Según tu pronóstico, desde luego, basado en tu experiencia, ¿cuándo esperaríamos el pico de esta cuarta ola y cuándo consideras que empezaría a descender? Yo esperaría que tuviéramos el pico en 2 semanas y el descenso en las siguientes 2, de tal forma que estuviéramos hablando de que para la segunda semana de febrero ya tuviéramos un descenso muy importante en el número de casos. Eso es lo que ha pasado en otros países. Más o menos son 3 semanas de subida y 2 semanas de descenso. Ya llevamos una semana claramente de que vamos hacia arriba. Ojalá y podamos hacer que el pico no sea tan pronunciado. Se ha venido informando en el mundo de medicamentos anti-COVID a los que ya hacías referencia en uno de tus comentarios. Te pregunto, ¿está plenamente probada su eficacia? ¿Realmente son útiles contra COVID? Y te preguntaría también, ¿son medicamentos disponibles en México? Sí, ahorita lo que está sucediendo con estos medicamentos es que hay una gran demanda por los países económicamente fuertes del mundo. Estos medicamentos no son para todos, son para personas que tengan mayor propensión a desarrollar una enfermedad más grave, personas mayores de edad o con problemas pulmonares o con problemas de obesidad, pero ya empiezan a estar disponibles en diversas partes del mundo. También al ser medicamentos que no generaron patente, porque tanto así lo decidió Pfizer como MSD, van a ser producidos por laboratorios externos, que no son necesariamente esos dos, y entonces la disponibilidad de las pastillas puede ser mucho mayor. Ahora es muy importante que esos tratamientos deben de iniciarse en forma temprana y pues ayudan a limitar la evolución de la enfermedad. Ojalá y pronto tengamos la posibilidad de tener acceso a esos medicamentos en México, porque sería otra forma de ayudar a que no tuviéramos los problemas en los que estamos. También se viene hablando de una nueva variante surgida en Camerún. ¿Es motivo de preocupación esta nueva variante de la que se habla tanto en Francia? Sí, la IHU. Esta variante efectivamente se detectó en Francia, pero su origen es en Camerún. Aparentemente los primeros casos ocurrieron en noviembre. La realidad es que ahorita es una variante de estudio porque lo que ha mostrado es que tiene resistencia a la inmunidad anterior, a la inmunidad generada por enfermedad previa. Tiene más de 40 mutaciones, pero no parece ser tan transmisible como Omicron. Y esto sería una gran ventaja que nos diera Omicron porque podría evitar que otras variantes, a lo mejor más agresivas, pudieran desarrollarse, porque la variante que más rápido se contagia es la que predomina. Vimos que eso ocurrió con Alfa, cuando desplazó a la original, llegó Delta y desplazó a Alfa, y está llegando Omicron y está desplazando a Delta. Eso puede hacer que otras variantes no crezcan porque no son tan contagiosas, tan transmisibles como Omicron. Yo diría que esta variante ahorita es una variante de estudio, no nos debe de preocupar, pero otra vez ocurre en un país de tercer mundo que no ha tenido una vacunación importante, Camerún. Ocurrió en Sudáfrica, que tenían el 27% de vacunación, Camerún tiene menos del 25%.
Esto es un llamado al mundo a que la vacunación tiene que ser más equitativa y tenemos de alguna manera de ayudar a que todos estemos vacunados. Aquí en México ha ocurrido algo muy curioso. Hay países en el mundo que tienen muchas vacunas y la gente no quiere vacunarse. Hay otros que quieren vacunas y no las tienen. Aquí el problema ha sido la distribución de la vacuna. Hay 40 millones de dosis que no se han aplicado y que no sabemos dónde están y que deberían estar en lugar de almacenadas en los brazos de los mexicanos que sí se quieren vacunar. Entonces aquí la situación es muy aberrante, muy rara, muy fuera de lo habitual. Sí queremos vacunarnos, sí hay vacunas, pero no nos las aplican. Doctor, a pesar de todo esto que mencionas, ¿ves próximo el momento en que el ser humano pueda convivir con COVID-19 como convive con otros virus que en su momento fueron peligrosos y mortales como este? Yo lo veo cerca, yo lo veo que eso va a ocurrir a mediados del 2022, cuando el virus se vuelva endémico, es decir, un virus que produzca enfermedad a través del tiempo, pero que no sea unos picos como el que estamos teniendo ahorita con Omicron. ¿Por qué? Porque este virus va a contagiar a muchísima gente en poco tiempo, mucha gente va a desarrollar inmunidad en poco tiempo, porque las vacunas también han ido avanzando y porque la agresividad de Omicron parece ser ya menor a las variantes anteriores, en donde se llega a un equilibrio. Muchos de los virus respiratorios que tenemos actualmente circulando empezaron así, siendo virus más agresivos que fueron yendo adaptándose a la coexistencia con el ser humano. Esto parecería que pudiera ser el primer paso de la pandemia por SARS-CoV-2 hacia una endemia catarral por un virus menos agresivo. Que tengas voz de profeta. Doctor Francisco Moreno, jefe de la Unidad de Medicina Interna del Centro Médico ABC, muchas gracias por aceptar esta entrevista, Paco. Un gusto y a seguirnos cuidando, Guillermo. Feliz año. Feliz año, un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches.